sido un buen partido, está claro. Nos está costando encontrar esa alegría que al principio teníamos y sobre todo en casa, aunque los resultados no eran muy amplios o con muchos goles a favor, pero sí sacamos los partidos adelante y ahora pues nos está costando. Creo que el equipo está teniendo una actitud buena, está queriendo ganar los partidos, pero sí que es verdad que en estos momentos pues nos está costando mucho más, ¿no? Y sobre todo entrar en el partido. También hacemos que el contrario pues se llene de confianza, jueguen más a gusto y bueno, y también tenemos que ir muchas veces bueno, en contra del resultado, que eso también pues cuesta el doble, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que sabemos que tenemos que seguir, que de alguna manera el equipo no va a dejar de intentarlo. Creo que es el objetivo y estamos trabajando para ello, ¿no? Y con trabajo, con confianza y con intentando de hacer las cosas bien, pues tienen que venir los resultados, ¿no? Desde dentro, ¿cómo se explica, digamos, este bajón de nivel en el tramo inicial de Liga ahora? ¿Cuál es la explicación? Más allá de seguir intentándolo, ¿qué le está pasando al equipo? Hombre, si tuviéramos la solución, pues está claro que la aplicaríamos, ¿no? No sé si llamarlo igual un bajón, un bache o igual es esa confianza que he hablado, que igual el equipo pues ahora mismo no la tiene por las nubes, que antes pues igual se notaba mucho más, que el equipo jugaba más suelto, ahora nos cuesta mucho más entrar en los partidos, sobre todo en casa, y tenemos que dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Pues está claro que nosotros en casa tenemos que ser un equipo fuerte, un equipo que no podemos dejar escapar puntos fácilmente y si queremos estar ahí arriba es la línea, ¿no? Dos preguntas en una. Si estás de acuerdo con el esquema de juego de Unai que planteó hoy, ya no sería responsabilidad de él, sino de los jugadores en esta noche. Yo no pongo en duda el trabajo, ni el esquema, ni la filosofía del míster, porque creo que los años que estaba demostrado que es apto y que bueno, que ha llevado a este Valencia hasta ahí arriba, y este año estamos jugando Champions pues también gracias a él. Y nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, ir todos a una y vuelvo a repetir, y esa confianza que teníamos pues hacerla brillar otra vez, porque yo creo que hay equipo para eso y mucho más, ¿no? Joaquín, ¿cómo se encuentra en el vestuario ahora, tras este partido? Hombre, el equipo está jodido porque no ganar pues siempre te deja jodido, pero en esta situación también tenemos que pensar que para salir adelante tenemos que mirarnos la cara y saber que este equipo pues bueno, tiene que dar un paso adelante, ¿no? Y tiene que hacerlo ya, y más esta semana. El martes tenemos un partido muy importante, del partido de los más importantes que hemos tenido hasta ahora, y tenemos que de alguna manera aparcar la liga y centrarnos en el partido de Champions, ¿no? Así que desde ya tenemos que pensar en el partido del martes. Joaquín, ¿se ha convertido ese partido el martes todavía más en una final? Porque si se gana será a lo mejor un impulso, pero si se pierde, media temporada... No pensamos en eso. Por supuesto que no pensamos en la derrota. Este equipo tiene que pensar en que es, como tú bien has dicho, es un partido muy importante, y a partir de ahí tenemos que salir con esa actitud y esa mentalización de sacar el partido adelante. Tenemos otra revancha más para buscar esa línea, para que seamos fuertes en casa, para que la afición se vaya contenta, y de alguna manera es nuestro objetivo, ¿no? No pensamos en otra cosa. Joaquín, volviendo un poco al partido de hoy y buscando un poco las causas de lo que ha sucedido, el acierto a veces no se domina, pero ¿no crees que por momentos, sobre todo en la primera parte, falta un pelín de intensidad, de estar más encima, de no dejar tanto contra? Bueno, lo he dicho antes, el equipo sí que es verdad que igual le está costando un poco más entrar en los partidos y bueno, y eso pues también nos hace dudar un poco en situaciones del partido. A raíz de ahí el contrario pues igual se siente más cómodo teniendo balón y nosotros sufrimos mucho más, ¿no? Pero está claro que bueno, que el equipo por lo menos la segunda parte, por lo menos en este partido, ha querido ir a por el partido después de ese empate, y yo creo que en la segunda parte nada más que ha merecido ganar el Valencia, ¿no? Porque hemos estado casi toda la segunda parte en el área del rival. ¿La sensación de la última alarma
función del partido que se les hace. Es en guardia. Hombre, hay que estar atento, por supuesto. Hay que estar atento y hay que tener los ojos bien abiertos. Nosotros no podemos dejar escapar los puntos tan fácilmente, ¿no? Rivales que a priori son bastante asequibles, que hay que salir con respeto, pero que bueno, que tenemos que ganar, pues dejar escapar esos puntos, después los podemos echar en falta, ¿no? ¿Te ves de titular el martes? No lo sé. No lo sé, voy a trabajar para ayudar al equipo. Ahora lo más importante es que juegue quien juegue el martes, esté lleno de confianza, esté metido en el partido, sabiendo de la importancia del partido del martes y bueno, y a partir de ahí pues que nuestra afición esté con nosotros porque está claro que en casa tenemos que necesitar de ese apoyo, ¿no? ¿Vale? Gracias.